Escuchad, si es que vuestros oídos mortales pueden soportar el peso de lo que no tiene tiempo. No os hablo de un hombre de carne, os hablo de una herida en la historia. Os hablo de Abraham, el que fue llamado a caminar por el filo de un cuchillo que Dios mismo sostenía. Cerrad los ojos, imaginad el peso de un cielo que no tiene piedad, imaginad el silencio que precede al fin del mundo. Esa era su vida. En aquel tiempo, Ur no era una ciudad, era un monumento a la soberbia del hombre. Paredes de adobe que querían tocar el sol, teñidas con la sangre de sacrificios a dioses que solo eran piedra y mudez. Abraham caminaba por sus calles y sentía que el aire estaba enfermo. Los ídolos, con sus ojos de lapislázuli, parecían burlarse de su vacío. Abraham no tenía hijos, no tenía futuro, solo tenía un nombre que se desvanecía en la arena de Caldea. Pero una noche, la noche en que el cosmos decidió hablar, no fue un susurro de ángeles, fue un colapso de la realidad. Abraham estaba solo en su tienda cuando la oscuridad se volvió sólida. La luz de las antorchas no se apagó, simplemente dejó de iluminar. El espacio se dobló y la voz de lo innombrable entró en su cráneo como un clavo de hierro ardiendo. Sal de tu tierra, abandona tu nombre, olvida tu sangre. La orden era un hacha cortando su pasado. Dios no le pedía que lo siguiera. Dios le exigía que muriera a todo lo que amaba. Abraham vio su casa, vio los rostros de sus padres y en un segundo los vio como cadáveres cubiertos de polvo. La obediencia no fue un acto de voluntad, fue una rendición ante el pavor. Salió de Ur bajo un cielo que ya no reconocía. Las estrellas no eran guías, eran los ojos de un juez que contaba cada uno de sus suspiros de agonía. Caminó por décadas sobre el pensamiento de Dios, el desierto, un lugar donde la carne se consume y solo queda el espíritu desnudo ante lo eterno. Abraham envejecía. Su piel se volvía como el cuero de los odres viejos, seca y agrietada por el sol de un Dios que no hablaba. Un día, bajo la negrura de un firmamento que parecía pesar toneladas, Abraham gritó. Sus pulmones ardían. ¿Qué me darás, tú que habitas en el trueno, si mi heredero es un esclavo? ¿Dónde está la descendencia que prometiste entre las sombras? Y el silencio respondió con una visión de horror. Dios le ordenó sacrificar animales. Abraham los partió por la mitad, creando un pasillo de carne y sangre. Y entonces, el espanto de la gran oscuridad, una tiniebla que no era ausencia de luz, sino una presencia física que le oprimía el pecho, impidiéndole respirar. Abraham quedó paralizado, un gusano de barro ante el Creador. Vio pasar, entre los pedazos de carne, un horno de humo y una antorcha de fuego. Era Dios, el invisible pasando por la sangre. Dios jurando por su propia gloria que Abraham sería padre de naciones. Pero el precio era el tiempo. El precio era la espera que devora la cordura. Abraham salió de aquella visión con el cabello blanco y el alma marcada por el fuego de un pacto que olía a muerte y a eternidad. Pero el hombre es solo barro, y el barro se desespera. Sara, la estéril, la que tenía el vientre como un campo de sal, lloraba en la oscuridad. El tiempo de Dios era un martillo que la aplastaba. Ella miró a Agar, la esclava egipcia, la joven que traía consigo el olor del Nilo y de los dioses antiguos. «Tómala», susurró Sara, y en ese susurro, la fe de Abraham tembló. Abraham se unió a la egipcia para forzar la mano de Dios. Pero de la carne solo nace carne. Ismael nació como un grito de guerra en medio de la promesa. No era el hijo de la risa, era el hijo del conflicto. Abraham vio cómo su hogar se convertía en un campo de batalla de celos y odio. Agar fue despreciada, Ismael fue marcado por el destino del desierto. Abraham comprendió, con una amargura que le corroía las entrañas, que intentar ayudar a Dios es la forma más rápida de atraer la tragedia. El desierto reclamó a Ismael,
y el corazón de Abraham se desangró mientras veía a su primer hijo perderse entre los espejismos de la arena. Dios observaba desde su trono de cristal, esperando a que el anciano estuviera completamente vacío antes de llenarlo con el milagro. Antes de que la promesa se cumpliera, el mundo debía temblar. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, cuando tres figuras recortaron el horizonte. No eran hombres, eran fragmentos de la gloria terrible. Abraham corrió, se postró, les ofreció agua para pies que no conocían el polvo, y mientras comían, el velo se levantó. Dios iba a borrar Sodoma y Gomorra del mapa de la existencia. Abraham, el hombre que había caminado con el invisible, se atrevió a interceder. ¿Destruirás al justo con el impío? Tú, juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Fue un duelo de voluntades. Abraham regateaba por vidas como quien regatea en un mercado de almas, pero Sodoma estaba podrida hasta la médula. A la mañana siguiente, Abraham se asomó al abismo. Desde la altura de las montañas, vio cómo el cielo se desplomaba sobre la llanura. No fue fuego común, fue una lluvia de azufre incandescente, una eyaculación de ira divina que borró el nombre de las ciudades. El humo subía como el de un horno de fundición infinito. Vio la sal que cubría lo que antes era verde. Aquel día, Abraham entendió que el Dios que le había prometido una familia era el mismo Dios que podía borrar civilizaciones en un parpadeo. El temor se filtró en sus huesos como el frío de la tumba. Y entonces, en el centro de aquel cementerio de ciudades, cuando ya no quedaba esperanza, cuando el cuerpo de Abraham era un tronco seco y el de Sara un desierto sin vida, ocurrió la transgresión de las leyes del mundo. Isaac nació. No fue un parto, fue una resurrección. La risa de Sara resonó por los valles, pero era una risa cargada de asombro y de miedo. Abraham sostenía al niño y sentía que estaba sosteniendo un pedazo del cielo que Dios le había arrojado. Isaac era la luz. Isaac era la prueba de que el silencio no era olvido. Pasaron los años, el niño creció, el sol brillaba con una suavidad que Abraham ya no recordaba. Se permitió olvidar el terror, se permitió amar al niño más que a la voz que se lo había dado. El anciano descansaba bajo las encinas de Mamre, creyendo que su guerra con lo eterno había terminado. Pero Dios no duerme, y la prueba definitiva estaba agazapada en las sombras, esperando el momento en que el amor de Abraham fuera tan grande que su pérdida significara la muerte del alma. Abraham dormía, y la oscuridad volvió a hacerse sólida. La voz regresó, pero esta vez no pedía que dejara su tierra. Esta vez pedía algo que haría que el sacrificio de Ur pareciera un juego de niños. Tras recibir la orden más difícil de su vida, Abraham no perdió el tiempo en explicaciones. Se levantó muy temprano, aparejó su asno y cortó la leña. Junto a Isaac y 2 siervos, emprendió un viaje de 3 días. Imagina el silencio de Abraham durante ese trayecto. Cada paso lo alejaba de su hogar y lo acercaba a la pérdida de su hijo amado. Al tercer día, alzó la vista y vio el lugar a lo lejos. Dejó atrás a los siervos con una frase cargada de una fe misteriosa. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Para el último tramo del ascenso, Abraham tomó el fuego y el cuchillo, pero puso la carga más pesada, la leña del holocausto, sobre los hombros de su hijo Isaac. Subían los dos juntos. Es una imagen poderosa, el padre con los instrumentos del sacrificio y el hijo cargando la madera sobre la cual, sin saberlo aún, se esperaba que fuera ofrecido. El silencio se rompió con la inocencia de Isaac. Mirando a su alrededor, notó que algo faltaba para el ritual. «Padre mío», dijo Isaac. «Heme aquí, mi hijo», respondió Abraham. «Aquí están el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham es una de las declaraciones de confianza más famosas de la historia. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron caminando, unidos por ese destino incierto. Al llegar a la cumbre, Abraham construyó el altar y preparó la leña. Luego, en el momento de mayor tensión, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. No
cuchillo para sacrificar a su hijo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El acero brillaba bajo el sol, listo para cumplir la voluntad divina por encima del amor paterno. Justo antes de que el cuchillo descendiera, una voz tronó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él respondió: «Heme aquí». El ángel de Jehová le ordenó: «No extiendas tu mano sobre el hijo, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». El sacrificio ya se había consumado en el corazón de Abraham. No era necesaria la sangre del muchacho. Abraham alzó la vista y vio, trabado en un zarzal por sus cuernos, a un carnero. Fue entonces cuando la profecía que le dijo a su hijo se cumplió literalmente. Tomó al animal y lo ofreció en lugar de Isaac. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá, un recordatorio de que en el monte del Señor la provisión siempre llega a tiempo. Debido a esta obediencia absoluta, Dios juró por sí mismo y reafirmó su pacto con una fuerza renovada. Le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero lo más importante, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El viaje que comenzó con dolor terminó con la promesa de una bendición que alcanzaría a toda la humanidad.